Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes acá. Para nosotros, como lo decía Cecilia, lo decía Jackie, es un reconocimiento que les tenemos que hacer a ese trabajo militante, a esa presencia, a ese compromiso, a esa entrega. Nosotros estamos recorriendo toda la provincia, acabamos de llegar desde Comodoro, en donde ayer estuvimos caminando por los barrios, por el centro de la ciudad, y la verdad, percibimos esa vocación que tiene la gente en esta provincia de cambiar. Tenemos una situación calamitosa, una provincia rica en recursos, rica en recursos humanos sobre todo, que está devastada, que está saqueada, que está sin planificación, sin futuro, sin programas de gobierno, sin presencia del Estado, con un interior absolutamente abandonado, con el peor drama tal vez que le toque a una sociedad, que es haber abandonado por parte de sus autoridades el derecho a la educación, del que hoy se les está privando a todos nuestros chicos. Eso es una hipoteca enorme porque condiciona el futuro, condiciona la posibilidad de promoverse por sí mismo sin depender de nadie, de ningún puntero, de ningún favor político, sindical, de forjarse la propia vida y además de acceder al empleo con remuneración digna, con condiciones dignas de trabajo. Esa es la situación que tiene Chubut. Un interior, como decía, en donde los pueblos están penando sin energía, con cortes recurrentes, en donde se ha dejado de invertir, en donde no tienen luz, no tienen agua, en donde vemos en toda la geografía provincial carteles que hablan de promesa, de obras que se inician y no se terminan, o que se prometen y ni siquiera se inician, con la vergüenza de tener exministros incluso condenados por hechos de corrupción, de tener hipotecado también el futuro por una deuda de la que todavía quedan por pagar más de 800 millones de dólares y que ha implicado que hasta el 2030 estén cedidas en garantía las regalías. Esas regalías que aporta el esfuerzo, el trabajo de miles de obreros del petróleo y que son las que faltan todos los meses para pagar sueldos, para cumplir con los servicios públicos esenciales, porque están cedidas en garantía de esa deuda de la que todavía no sabemos a qué se destinó, qué fue de eso. Y todo esto en un marco nacional muy grave, con una inflación que se come todos los días el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, con un gobierno nacional que no tiene rumbo, que ha defraudado a todos los argentinos porque dijo que iba a llenar las heladeras, que iba a dejar de pagarle el IX para darle aumento a los jubilados, y resulta que a los jubilados una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue meterles la mano en el bolsillo, congelarle las jubilaciones, dar aumentos por decreto por debajo de la inflación y finalmente aprobar una ley con una fórmula de actualización que no tiene en cuenta la inflación en el país que tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo. Y la verdad es que todo esto genera mucha bronca, genera desánimo, genera defraudación en esa percepción de futuro. Y en ese marco es que hay que hacer esta campaña y llevar una voz de esperanza de que es posible salir, de que el testimonio de dirigentes que trabajan en serio, como Sergio Nesquel, como Damián Vicenrauson, Darío James en Gaiman, Luis Juncos en Radatil y tantos otros intendentes de nuestro espacio que marcan una diferencia, incluso viniendo de situaciones muy complejas. Muchos de ellos tuvieron que asumir responsabilidades de gobierno, como el caso de la capital, de Rawson, con 3 meses de salarios adeudados. Y trabajando con decencia, con planificación, en equipo, pudieron regularizar esa situación, que es parecida a la que tiene la provincia del Chubut hoy. Y no solo pudieron hacer eso, pudieron empezar con obras, pudieron empezar a crecer, a gestionar obras afuera. Y esto demuestra que es posible hacer las cosas diferentes, pero lo que no podemos es pretender cambiar esta postración si seguimos con los mismos y haciendo las mismas cosas.
Esta elección es un llamado a eso, a demostrar que se puede cambiar en la provincia, que podemos ponerle un límite también al kirchnerismo a nivel nacional. Hemos dado un trabajo a brazo partido en la Cámara de Diputados, en donde el kirchnerismo no tiene mayoría propia y ahí pudimos bloquear leyes que hubiesen sido muy degradantes para el país, como una reforma amañada de la justicia, como la ley del Ministerio Público, que es pensada para solucionar causas de corrupción, pero pensada también para perseguir a la disidencia, a los opositores políticos. Nosotros tenemos un riesgo cierto de terminar como Venezuela, como Nicaragua, en donde no hay un solo dirigente opositor que no esté preso por ser opositor. Ese es nuestro desafío, hacerle entender a la gente que acá se juegan las libertades, se juega la posibilidad de empleo, se juega la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de educación. Todo esto lo tenemos que pelear y tenemos una responsabilidad muy importante en Chubut. Porque no solo se eligen diputados nacionales, se eligen senadores. Y los senadores son los representantes de la autonomía de las provincias. Nosotros vemos ahora en muchos eslogans de campaña, en muchos carteles, que van a defender a la provincia. Y sin embargo, los que han tenido oportunidad de defender a la provincia no lo hicieron, porque venimos de gobiernos que han resignado juicios ganados contra el Estado Nacional. Cuando el presidente es de un signo distinto, se comportan de una manera, pero cuando el presidente es del justicialismo, arrugan, resignan juicios, desisten de demandas, se ponen de rodillas frente al gobierno nacional. No reclaman, por ejemplo, por los fondos para el Instituto para la Caja de Jubilados. Le han girado fondos a todas las provincias que conservan sus cajas jubilatorias, menos a Chubut. Ni un peso este año, ni un peso el año pasado. El año pasado, en el momento más grave de la crisis provincial, cuando a algunos agentes del Estado, policías, personal de salud, docentes, se les llegaron a deber 3 meses de sueldo, propusimos en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para que a Chubut se lo asista con 30.000 millones de pesos, que era la plata que faltaba para estabilizar la situación. No un préstamo, sino una asistencia como lo manda la Constitución, desde hace más de 150 años, cuando a una provincia sus rentas no le alcanzan para cubrir sus gastos ordinarios. Y esto la Constitución lo quiere, porque más allá de que una provincia tenga un gobierno incapaz de resolver sus problemas, quiere tratar a todos los argentinos por igual. La Constitución no quiere condenar a los chicos de Chubut a no tener clases porque tienen un gobierno que no es capaz de garantizar ese derecho. Y ahí, cuando hubo que votar esa ley, los representantes del oficialismo de Chubut, esos que ahora dicen que van a defender a la provincia o que van a pedir una reparación histórica, votaron en contra, sepámoslo. Y en el Senado, desvirtuando lo que es también la Constitución, tenemos que ahora hay candidatos que dicen que van para defender a la provincia, pero como en el 2015 fueron por un partido y terminaron integrando el bloque del kirchnerismo en el Senado. Nosotros tenemos que romper esa trampa. Si nosotros queremos una representación genuina en el Senado, tenemos acá a Sergio, tenemos a Jackie, que sin duda van a defender esos derechos y van a marcar, por sobre todas las cosas, la preeminencia del interés de la provincia por sobre cualquier interés partidario circunstancial. Paso la del domingo que viene. Y yo también quiero decir que a nosotros, en primer lugar, no nos mueve ninguna apetencia personal ni mezquina. Yo siempre digo, a veces hay alfombras rojas que son tentadoras, pero nosotros no tenemos que mirar para Buenos Aires, tenemos que mirar para adentro. Por eso esta lista es la única lista que se ha ocupado por atender el interés del interior de la provincia. En esta elección se eligen autoridades de 2 comunas rurales, cuya importancia y los derechos de quienes allí viven son tan importantes como los de Esquel, Comodoro, Madryn, Trelew, Rawson. Y me refiero a Aldea Beleiro y me refiero a Aldea Biglione. Entonces, como estamos pensando en todo, en el conjunto, como estamos pensando en equipo, nosotros llevamos como candidatos a Patricia Tapia en Aldea Beleiro y a Andrés Cardoso en Aldea Biglione, que van a representar y llevar en alto esas banderas. Y también quiero decir que
en las campañas no vale todo. No vale denostar o difamar al adversario, ni vale tampoco engañar a la gente con mensajes falsos. Y lo tengo que decir porque también en estos días hemos visto cómo han proliferado esos portales truchos de Internet, o fake news, si lo quieren decir en inglés, en donde, creados hace 15, 20 días, han proliferado toda una campaña sistemática de descrédito a Sergio, a quien habla, a quienes integramos esa lista, poniendo cuestiones disparatadas, seguramente propia de oportunistas, de arribistas, de quienes ni siquiera conocen la historia. Por ejemplo, diciendo que esta lista apoyaba la minería. Cuando Sergio fue concejal acá en esta ciudad, cuando se convocó al plebiscito en el 2003, que dio lugar a la ley 5001, entonces, ¿cómo poner esto en donde después, porque todo se sabe, esas noticias pseudo periodísticas con ese título engañoso de portales se pone en Facebook, se le ha puesto mucha plata para que le llegue a cada una de las personas disfrazada bajo ese ropaje de noticia periodística para poner esas mentiras? Por eso es que nosotros dijimos que lo que haya que decir, hay que decirlo de frente, y en todo caso con un debate de candidatos de Juntos por el Cambio, el que propusimos, porque además los debates de candidatos son necesarios para esclarecer a la población, han sido una bandera de Cambiemos desde que se creó, y lamentablemente no hemos tenido respuesta a esa invitación. Es una lástima, porque todo lo que había para decir se habría podido decir de frente. Todo esto del marketing, de la defensa de la provincia y demás, se podría haber discutido por qué en un país en donde el sector productivo tiene un pie arriba de la cabeza y por eso mismo se le impide producir, crear empleo y demás, hay que bajar esa presión tributaria, y muchos salen a decirlo ahora, pero resulta que en diciembre del 2019, cuando se votó el pacto fiscal propuesto por Alberto Fernández, que implicó subir impuestos nacionales y sobre todo impuestos provinciales como ingresos brutos, sellos, tasas, el único de los 5 actuales diputados de Chubut que votó en contra del kirchnerismo es quien habla. Entonces nosotros decimos las mismas cosas que decimos, las hacemos al asumir nuestra responsabilidad. Se ha hecho también una campaña incesante sobre Sergio, poniendo en el foco de la cuestión que si pide licencia, que si no pide licencia, que si le faltan 2 años de mandato. Miren, la Cordillera no ha tenido senadores en toda esta historia desde 1983 y ustedes van a tener 2 representantes de la Cordillera en el Senado de la Nación. Es un motivo de orgullo para Esquel, para Pueblo, para El Hoyo, que Sergio y Jacquelina estén en ese desafío. Como si nunca un candidato proviniese de un cargo público. Acá hay un diputado nacional que es candidato a senador que tiene 2 años de mandato por delante. Hay una concejala que es candidata a diputada y tiene 2 años por delante. Hay ministros, el de Seguridad, el de Salud, que están en funciones. Y yo nunca escuché a nadie cuestionar que si tienen licencia o que si le faltan años de mandato. Entonces pongamos las cosas que hay que poner arriba de la mesa y sostengamos estas candidaturas que realmente prestigian a la provincia, a la región y a esta ciudad. Y para terminar, quiero nuevamente agradecer todo el apoyo, el acompañamiento de ustedes. Queda una semana decisiva y más allá de toda esa también campaña de desaliento con encuestas de origen dudoso, yo les digo, lo percibimos en la calle, que hay un enorme acompañamiento, que hay un hartazgo de ser gobernados con prepotencia, con falta de planificación, con desorden, con corrupción, con endeudamiento, que hay una voluntad de cambio que sin ningún lugar a dudas la encarnamos, que la vamos a llevar adelante, que así como en estos casi 4 años de mandato hemos estado presentes ante cada demanda, ante cada necesidad de obras de infraestructura, de necesidades
de los vecinos, del interior, de las ciudades más grandes. Hemos hecho una producción legislativa con más de 200 proyectos de ley. Hemos participado como coautores en más de 1000 proyectos. Hemos tenido voz en cada debate que se dio en el ámbito del Congreso de la Nación. Hemos sostenido una agenda institucional, ficha limpia, boleta única de papel, nueva ley de ética pública, ley para proteger a los denunciantes y testigos de hechos de corrupción. Hemos sostenido una agenda ambiental para superar de una vez por todas todos los vacíos legislativos que tiene nuestro país en pasivos ambientales, en evaluación de impacto ambiental, en metas de energías renovables, en ley de hidrógeno, que es el combustible del futuro, en la cuestión productiva, en la ley ovina, en la protección de la propiedad privada frente a la usurpación, en todo lo que tiene que ver con la seguridad, con la baja de la presión tributaria. Vamos a dar testimonio de que estas cosas se pueden hacer, pero necesitamos una mayoría consolidada en las dos cámaras del Congreso de la Nación. Y lo vamos a lograr entre todos, porque esto no termina acá, esto es un proyecto de largo plazo, tenemos que cambiar la provincia. Y lo vamos a lograr si nos comprometemos. Y si de acá al domingo multiplicamos el mensaje y el domingo cuidamos el voto, sin duda, el 12 de septiembre vamos a estar celebrando un enorme resultado. Muchas gracias.